Soy Mari Mora y mi sección de todos los martes se llama El Diván Imaginario. Es una sección que trata sobre temas psicológicos que aborda la realidad de hoy. Quédate en sintonía con el Matutino Alternativo. Según datos de la OMS, fíjate, 1 de cada 6 personas en el mundo presenta actualmente problemas de infertilidad. Estamos hablando de una cifra muy relevante. Tenemos entre las técnicas más utilizadas la inseminación artificial y la fecundación in vitro. Sin embargo, a pesar de ello, falta mucho en muchos países, entre ellos el nuestro, por cumplimentar estos tratamientos que vamos a explicar las distintas fases por las que pasa una pareja o a veces pasa una mujer dentro de una pareja o sola cuando se somete a este tipo de procedimiento, porque los datos de cuando la fertilidad se produce de manera natural también es un poco trabajoso. Se estima que solo entre un 30 a un 50% de los casos que intentan tener hijos obtienen resultados satisfactorios. Y esto es un proceso que puede durar varios años. Cuando, por ejemplo, tú entras dentro de un programa de fertilidad asistida, puedes pasarte un promedio de 6 años. No es una cosa automática, ¿no? Ese proceso de tratamiento que está desangelado de un acompañamiento emocional, tiene diferentes fases y es como una especie de montaña rusa que afecta a las mujeres y también a las parejas. Y muchas veces, dependiendo de en qué fase del proceso esté la pareja, hay desajustes que se van a producir y que también van a meritar un acompañamiento, en este caso a la pareja, ¿no? A la mujer y a la pareja. En esa fase previa, Carmen, vamos a incluir esa etapa en la que la pareja intenta, o la persona, la mujer intenta quedarse embarazada y pasa el tiempo y cada mes la llegada de la menstruación es como un nuevo fracaso que se saborea y que la hace sumergirse en un pozo de tristeza. Después de que pasa un tiempo, se piensa en buscar ayuda. Los que tienen la capacidad económica, porque estos tratamientos, Carmen, son muy caros, y una vez que la pareja asume que hay un problema, casi siempre, Carmen, se piensa que el problema lo tiene la mujer. Y hay ocasiones en que el hombre, es la tradición. Que el hombre ni se plantea ver cuando estamos reportando a nivel mundial dificultades en la calidad del semen. Algunas personas lo atribuyen a que se meten el celular en la parte delantera del bolsillo. Yo hay 2 consejos que le doy a mis amigos. Uno, no te ponga el celular ahí. Otro es la primera micción de orina que hagas en la mañana, hazla sentado, porque eso te previene problemas prostáticos en el futuro. Cuando tengo mucha confianza, ¿verdad? Y uno priva en cuidarlos. Pero sí es verdad que esa búsqueda de ayuda a veces está cargada de una sensación de culpabilidad, de autorreproches. Hay mujeres que dicen que se sienten que han fracasado como mujeres, por todo ese peso cultural, por todo ese peso social que le damos al tema del rol femenino como proveedor de vida, ¿no? Y muchas veces ese personal médico, que en nuestro país siempre lo decimos, han hecho muy buenas especialidades, muchas veces, en este caso fuera del país, no están entrenados en las habilidades necesarias para poder comunicarse correctamente. A veces se crean, por ejemplo, expectativas desmesuradas por miedo a que la persona abandone el tratamiento o no lo inicie. Otras veces no es el médico o la médico, sino que es el personal, la secretaria, el personal que está involucrado en ese proceso. Conozco anécdotas que me voy a ahorrar porque no estoy autorizada, de comentarios horrorosos que se producen, ¿no? En la parte previa, en la fase previa de tú ver a tu médico, y luego cuando ya se decide iniciar el tratamiento, cuando empieza el tratamiento suele haber una gran ilusión que se entremezcla con dudas, con miedo al fracaso. Los días de estimulación para poder estar preparado en términos hormonales y físicos pueden llegar a ser muy estresantes. Sobre todo, a veces se intenta esconder, muchas mujeres esconden
las visitas al médico en el trabajo, a la familia incluso a veces hasta la pareja, por miedo a crear expectativa y luego, entonces no quedaste, todo ese peso social que viene como consecuencia cuando tú no te sientes a veces preparado para lo muy imprudente que puede ser la gente. Ahorita tú leyendo ese editorial del Diario Libre a propósito del último caso que ha saltado al espectáculo, ¿verdad?, de Chantal, pues uno ve con la cantidad de gente que sale a hablar sin medir para nada las consecuencias de sus palabras y sin muchas veces saber nada. Entonces imagínate cuando son cosas que se consideran más pequeñas, cómo puede ser de torpe o incluso de malintencionada y cruel la gente, ¿no? Entonces mucha gente en los procesos asistidos se queda calladito. Si por un motivo ese proceso se interrumpe, es esperable entonces que venga la desilusión, el pesimismo, la persona dice nunca más voy a quedar embarazada, va a ser Yelma mi vida, como aquella obra de teatro de Lorca, donde él explica muy bien las angustias que una mujer de aquella época, principio del siglo XX, podía sufrir por no poderle dar un hijo a su marido, porque así se ve, como que tú no le das el hijo al marido. Esa parte está cargada por profundos cambios de humor, Carmen, que van desde una ilusión extrema hasta ese pesimismo extremo, ¿no? Y en ocasiones aparecen problemas para dormir y se empiezan a desarrollar unos síntomas obsesivos que te hacen mirarte el cuerpo para escudriñar si acaso hay alguna señal, que me mareé, que tuve unas náuseas, que tengo un manchado. Es decir, la persona se queda muy centrada, ¿no?, en esos signos. Después de esa fase, fíjate que estamos hablando de esa montaña rusa, vienen los resultados. Hay veces que los expertos le dicen a la pareja, a lo mejor hay que intentarlo 3 veces por lo menos para lograr resultado, pero a la primera, cuando ese resultado no es el que se esperaba, ese resultado es negativo, entonces se sufre un duro golpe y es probable que te invada una enorme tristeza que puede llegar a que la mujer se retraiga en sí misma, aumenten esos autorreproches e incluso la comunicación con la pareja se hace difícil o desaparece. Y he escuchado el testimonio incluso de pacientes mías que han estado en esos procesos que dicen, él quiere tener un hijo, pero yo voy sola a todas las citas, él nada más fue a la primera. Y cuando el resultado es negativo, él no dice nada, pero se le ve la cara de decepción, como si me culpabilizara. Y entonces yo me siento muy sola y yo me pregunto, entonces cuando nazca el niño finalmente, yo voy a tener que criarlo yo sola también. Es decir, está esa falta de acompañamiento o esa torpeza en el resto de la familia que tampoco ayudan a la persona que está en ese proceso. La infertilidad, entonces, Carmen, y sus consecuencias ponen en marcha procesos psicológicos que exigen muchas cosas, que son arduos y que son a largo plazo. Y por eso es tan importante ese apoyo para contener esa tensión, esa ansiedad, esas ideas recriminativas que muchas veces son irracionales. Y también en ocasiones hay que trabajar el reajuste de ese vínculo amoroso y eso no siempre es fácil, porque entonces pocos hombres van a comentar que también se sienten, porque el tema de la fertilidad en la pareja es un tema que, aunque sea la mujer la que quede embarazada, va a tocar a ambas partes, ¿no? Y ese diagnóstico de la infertilidad marca un antes y un después en la vida de una persona. Lo habitual es que se llegue a ese dictamen médico después de un camino largo, con esperanzas y expectativas fracasadas, y hay que pensar, y eso me lo dijo hace muchos años, Carmen, una amiga mía que es doctora en genética y que se dedica a la teratología, que es el monitoreo y el cuidado de los fetos. Ella trabaja aún en la Fundación Jiménez Díaz, que es en España, una institución muy importante en todos estos temas y en otros temas más, sobre todo en investigación. Y cuando yo andaba buscando poner una consulta en Madrid, ella me decía, yo creo que yo que tengo que darles tantas noticias a las mujeres que se someten, algunas de ellas, a fertilidad asistida o al monitoreo de fetos que pueden eventualmente traer muchos problemas, estas mujeres no tienen ninguna contención, y a pesar de que yo trato de darles el mejor acompañamiento que yo puedo,
yo no soy la persona indicada. ¿Por qué los psicólogos no se están dedicando a esto? Yo estoy hablando de hace 15 años. En mi experiencia monitoreando las pacientes y gente conocida que se ha sometido a fertilidad asistida, me he encontrado con que no hay, ni se le sugiere, ni hay previsto ningún tipo de acompañamiento psicológico, como no lo hay en muchísimos otros procesos de salud. Y sin embargo, cuando vemos cuáles son los estadios o los síntomas emocionales que pueden existir y que se presentan muy a menudo durante este proceso en las diferentes fases que yo he comentado, vamos a encontrar tristeza, enfado, ansiedad, incertidumbre ante lo que no sabemos que va a pasar, ante lo desconocido, ¿no? Una sensación de no tener las herramientas para afrontar esta realidad de espera, un aislamiento social que siempre es malo cuando uno está pasando un mal momento, una pérdida de confianza de la mujer en ella misma, una baja autoestima y un miedo y una desesperanza ante el futuro, con la posibilidad de no ser madre, ¿no? Son parejas que normalmente y personas que tienen una gran ilusión en ser madre y pasan el desarrollo, Carmen, esas grandes paradojas, ¿no? Que en la pobreza hay un problema de exceso de fertilidad, de no control, nosotros que no avanzamos en las políticas de educación sexual, el embarazo en adolescentes. Y encontramos entonces en la mayoría de las parejas que tienen el poder adquisitivo para plantearse unos tratamientos que son caros, que algunos se hacen parte de ellos fuera, encontramos entonces la frustración de no poder tener niños. Aquí el proceso de adopción es una pesadilla, como en la mayoría de los sitios, dura muchísimo tiempo. Te piden en los países donde la ley se respeta poco, es donde más papeles te piden y donde los trámites se hacen más engorrosos. Eso yo creo que va unido. Y lo que nosotros queremos decir es que los psicólogos, muchos psicólogos jóvenes que están volviendo con sus especialidades, y otros que tienen sus consultas abiertas, deben de pensar en esa especialización, de poder brindar un apoyo psicológico en esas distintas etapas que se presentan. Debería haberla en todos los procesos psicológicos que tienen que ver con lo reproductivo, por ejemplo, esas menstruaciones que después de tú descartar que haya ovario poliquístico, miomas, problemas hormonales, otro tipo de aspectos, esas reglas tan dolorosas, que desde la medicina psicosomática se abordan otros componentes que tienen que ver, por ejemplo, con una vivencia negativa de lo que significa ser mujer, que correlaciona muy alta en muchas investigaciones con el tema de la dismenorrea. Bueno, estas cosas tampoco tienen acompañamiento. Hablamos de la menopausia el año pasado, no sé si fue septiembre o octubre, y decíamos que tampoco hay un acompañamiento. Y yo pienso que no costaría nada y sería un elemento diferenciador en el mercado, mirándolo así, porque a veces uno tiene que apelar a este tipo de argumentos para conquistar, ¿verdad? El que se incluya entonces esa evaluación psicológica y ese acompañamiento psicológico. Los expertos en duelo conocen muy bien el hecho de que cuando hay una pérdida no voluntaria e incluso voluntaria del embarazo, hace falta un acompañamiento, porque hay gente que cree que si se habla de que se respete el derecho al aborto, al menos en las 3 causales, como reivindicamos muchas de nosotros, estamos diciendo que un aborto es un paseo al parque, y no, es doloroso, incluso es un proceso duro en mujeres que tienen una alta convicción de que esa es la mejor decisión. Gracias por acompañarnos en el Diván de Mari Mora. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube.